Excelente. Ya, bueno, buenos días, muchas gracias por venir hoy a hacerse un espacio en la agenda. De pronto los horarios de la mañana, de 10:30 de la mañana es medio complicado, pero les agradecemos a todos que hayan venido, que nos Eduardo, acompañen, hay micrófono por si. pero Yo creo que se se escucha bien. bien, sí. Tiene su micrófono. Hágale caso al colegio médico. ¿Te alcanza? Sí, sí te da. Bueno, darles las gracias por haber venido, por acompañarnos en este momento que es muy significativo porque es nuestro segundo libro. El primero, Botox Club, que lo lanzamos en mayo del año pasado, tuvimos un premio la semana pasada en Estados Unidos. En verdad, no son muchos los chilenos que de pronto premian en Estados Unidos por algo literario y Botox Club ganó en la categoría de salud y bienestar en los International Latino Book Awards, que en verdad es uno de los premios más grandes. Imagínense que eran más de 10.000 libros participando, distintas categorías, no solamente salud y bienestar, y más de 220 jurados. Entonces, el reconocimiento es muy grande, estábamos muy felices y es algo significativo porque ese libro lo partimos escribiendo en pandemia, por todos los meses que no pudimos trabajar y que estuvimos con la consulta cerrada, de pronto recordando historias de pacientes, vimos que salían historias, anécdotas y al final dimos cuerpo y terminamos con un libro que fue la primera aventura. Y la primera aventura literaria siempre es interesante porque el tema de la corrección de estilo, después de la maquetación, hacer la portada, lidiar con los temas editoriales y finalmente tener el libro, así cuando tú lo ves y llega a tu casa en la primera caja, tú dices, wow, este es mi libro y aparece mi nombre. Ahora es distinto, esta es la segunda vez, esto nació a petición de varios pacientes porque nosotros hicimos un manual sobre cómo estar y sentirse mejor. Pero era un manual chiquitito, eran 15 páginas solamente. Se los pasamos a algunos pacientes y nos dijeron, oye, pero esto está como muy así como de punto nomás, podría ser algo más interesante. Y así surgió después la necesidad de poder escribir algo más grande. Entonces les damos las gracias, especialmente al doctor Heike que viene de Viña, al esfuerzo de venir de otra ciudad, a mi maestro de cirugía que siempre le agradezco todo lo que hizo, la paciencia que tuvo cuando llegué a Valparaíso a formarme como cirujano, viniendo de Valdivia, que en verdad fue mucha paciencia y se lo agradezco hasta el día de hoy. Así que está galleteado por eso. Entonces, eso. Y como creemos que la medicina es algo que hay que vivirlo desde la salud y no desde la enfermedad, porque muchas veces la gente está relacionado con la medicina o no tan abuenados con la medicina porque nos ven muchas veces cuando ya es una necesidad y no cuando uno quiere prevenir, es que consideramos fundamental la difusión. Y la difusión en medicina parte por contar cómo uno puede estar mejor. Y en ese aspecto agradecemos enormemente que el prólogo lo haya escrito Andrea Obaid, una reconocida periodista a nivel nacional e internacional. Ella ganó el premio el Eric and Wendy Schmidt SciComm Excellence Award el 2023 y esta semana ha sido premiada por el Colegio de Ingenieros, así es que le damos las gracias. El tema de ella que les va a contar brevemente es la salud y cómo uno se relaciona de ella en la difusión del mensaje científico y médico para que ojalá todos estemos mucho más sanos y no recurramos al doctor solamente cuando el doctor estamos enfermos y nos prohíbe cosas, sino que potenciemos todo lo que podemos dar y todos los años que podemos vivir. Andrea, por favor, adelante. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los doctores por invitarme a participar en el prólogo y además hoy día acá en esta presentación y felicitaciones por este libro que es necesario no solamente hablar desde la parte más teórica de cómo envejecer mejor, sino que desde el ámbito espiritual e integral, que es súper importante. Finalmente, eso es lo que yo me llevé y pude después complementarlo y compartir esto en el prólogo. Hoy día quería hacer una mini charla muy cortito de lo que hoy día estamos viviendo y la importancia de comunicar los temas médicos, sobre todo en una era de la desinformación. Estamos viviendo una crisis del conocimiento donde la evidencia científica está siendo cuestionada. Y esto no había pasado antes, o quizás sí había pasado, pero no de una forma tan audaz y categórica y masiva. Y yo creo que hoy día todas las partes de la sociedad, ya sea nosotros como periodistas, los doctores, los investigadores, ¿no? Los educadores en general, todo el ecosistema,
es muy importante que no solamente paremos la desinformación, sino que antes de compartir podamos informarnos y chequear y después viralizar lo que nos llega a través de los grupos de WhatsApp o vemos en redes sociales como Facebook, o LinkedIn o TikTok o Instagram. Tenemos lamentablemente líderes mundiales que están viralizando información y yo creo que esto también nos termina poniendo en alerta, sin ánimo de politizar, pero vimos hace unas semanas atrás como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que el paracetamol podía provocar autismo. O también hemos visto como su secretario de salud, Robert Kennedy Jr., ha dicho que las vacunas en general provocan autismo. Y lamentablemente son líderes a nivel mundial, son personas que tienen mucho poder y si nosotros como personas no tenemos la información o el acceso a ella o la educación necesaria, vamos a creer esta información. Entonces acá la invitación en esta era que además está siendo irrumpida por la inteligencia artificial, tenemos que tener mucho más cuidado. Ahora es muy difícil darnos cuenta de qué es real y qué es virtual y tenemos que ser mucho más quisquillosos, más cautos, más selectivos con la información que consumimos. Las redes sociales son una forma fácil de consumir contenido, pero también son redes muy peligrosas. Y yo quiero invitarlos a través de esta introducción a que seamos más cautos, seamos limitantes de la desinformación, de que las cosas que leamos no las creamos inmediatamente, de que si ustedes ven a personas que comparten información falsa, háganlos dudar, háganlos informarse, chequeen con un link, porque de verdad nosotros también podemos ser un arma de doble filo. Y este movimiento antivacunas que lo hemos visto crecer últimamente y hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos que han aumentado los casos de sarampión, o en México también ha pasado lo mismo. Ahora acá en Chile han aumentado los casos de influenza por una baja vacunación también. No estoy diciendo que está asociado a un movimiento antivacunas, pero sí esto nos demuestra que termina siendo un problema de salud mental y salud pública. O sea, las personas que se enferman trabajan menos, tienen también problemas de salud mental, pero además estamos viendo que es un problema de salud pública enorme, donde los costos para los gobiernos cada vez aumentan. Y como les decía, este tema de la antivacuna comienza hace unos 150 años atrás, y por otra parte vemos el caso como más clásico que fue de este doctor que en 1998 Andrew Wakefield publica en la revista The Lancet un pequeño estudio con 12 pacientes donde asociaba que las vacunas tenían después síntomas en estos niños de autismo. Bueno, este año salió un estudio muy importante, el más grande que se ha hecho, que se hizo en Dinamarca con cerca de 2 millones de personas, donde se demostró, por ejemplo, que el aluminio, que era uno de los componentes que usaban los antivacunas para decir que provocaba autismo, estas trazas de aluminio que se usan para que las vacunas puedan adherirse mejor, no había ninguna asociación entre enfermedades neurodegenerativas o autismo, o TDAH o alergia, y eso también nos demuestra que la evidencia es robusta. Yo solamente quiero terminar para decirles que la difusión de la medicina no es solamente responsabilidad de los medios de comunicación. Yo soy periodista, trabajo en Radio ADN, tengo un programa todos los días ahí, también un programa en YouTube y en Spotify que se llama Tecnociencia, el podcast, donde he entrevistado, por ejemplo, a la doctora Sara Mir. No solamente depende de nosotros, de los medios de comunicación, depende de todos ustedes y también es responsabilidad de todos los profesionales de la salud, porque la difusión también se hace en la consulta, también se hace antes de entrar al pabellón, también se hace en las salas de espera, también se hace en una conversación a través de la telemedicina. Creo que acá todos tenemos responsabilidad en esta comunicación correcta, veraz, ética y rigurosa para llegar con esto a todos y todas los pacientes y las personas. Así que ese era mi mensaje en esta era de la desinformación y donde hay más crisis de la evidencia científica. Seamos limitadores, seamos también gestores de cambio y también seamos responsables de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. En verdad es muy importante poder difundir salud, poder difundir lo que podemos hacer para estar mejor y ¿por qué no decirlo? Para vivir más años. La medicina anti-envejecimiento lo que busca es que ojalá vivamos los años con mucha más energía, que seamos mucho más vitales, que podamos hacer nuestras actividades hasta
el final, hasta el último día, y no que haya un declive en nuestra salud y que los últimos años sean tan pesados o sean tan complejos de llevar. Entonces, eso por una parte. Y lo otro que les quería contar es que, bueno, esto también parte por un poco nuestra afición también al comer. Entonces, bueno, Sara es chef, por si alguno no sabía, y el amigo del amigo, y el amigo del amigo, y finalmente llegamos a este señor, a Jan Iván. Y lo conocimos, le contamos sobre el proyecto, y él generosamente accedió a escribir el primer capítulo del libro respecto a su vivencia de la comida, la cocina y Chile. Y en verdad su experiencia fue el primero sorprendente, porque él cuenta en el relato, no voy a hacer un spoiler muy grande, pero cómo veía que niños muy pequeñitos en Chile eran atendidos, acompañados e impulsados por los padres a comer en exceso carbohidratos. Los carbohidratos no son malos, pero cuando son dulces, es distinto una papa, carbohidrato no dulce, a una golosina, que es un carbohidrato dulce, cómo este tiene un efecto nocivo en la salud. Y una historia en una plaza fue lo que lo impactó, y bueno, escribió en base a eso el primer capítulo del libro, y también nos ha enviado un saludo desde Lima, porque bueno, para los que ven poca tele, él está en el reality de Mega, que se está filmando en Lima, y por eso nos ha enviado un saludo, porque no pudo estar acá en el lanzamiento, no logramos coincidir con las fechas, porque este reality va a ser varios meses, entonces él está viviendo efectivamente allá, y se está haciendo ya ahora. Entonces, ¿le puedes dar play? Vamos. Felicitaciones por su libro Vivir sin edad, doctora Sara, doctor Eduardo. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y obvio, como chef, como profesional de la alimentación, para mí el partido se juega en la cocina. Entonces, basta de producto procesado, porque la respuesta, la verdad, está mucho más sencilla de lo que creemos. Está aquí, ¿ves? Alrededor mío. Todo eso. Aquí tenemos una respuesta, una solución a nuestro problema, que son mayores en Chile, hablando de la obesidad infantil y también la obesidad que años atrás, años aumenta a velocidad pero abrumante. Entonces sí, es un problema cultural, pero tenemos herramienta a través de la educación, que todavía está un poco pobre, pero podemos mejorar bastante al nivel de educación justamente en los colegios para acercar a nuestros niños un poco a lo que es la buena alimentación. Bueno, espero que nos veremos muy pronto y podemos un poco charlar, hablar y motivar un poco a la juventud para que se acerque un poco más a la buena comida. Nos vemos, au revoir, chao chao. Bueno, ese es el saludo que nos ha querido dejar Jan para el día de hoy. Lo que él está mostrando ahí es la granja que tiene el reality, porque este reality se basa, yo no sé si estará tanto de encierro o no, pero ellos cultivan ciertos productos, probablemente con ayuda, pero tienen una huerta ahí, lo que diríamos una chacra, como decía antiguamente en el sur, y están produciendo los vegetales con los cuales después tienen que cocinar. Y a eso se refiere él, que tener productos reales, que sean orgánicos, que no estén tan intervenidos, que los podamos cocinar. No hay nada más natural que un producto primario que nosotros lo podamos cocinar y que no tenga los preservantes que van a afectar siempre a nuestra microbiota, y el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, eso es lo que nos quería contar Jan al respecto. Y para seguir, yo les voy a hablar brevemente de antienvejecimiento, y de ahí le doy el paso a Sara. Mira, y el antienvejecimiento nosotros lo tomamos hace mucho rato. Yo te diría que, bueno, todos nos conocen, pero igual me voy a presentar. Yo soy cirujano plástico, trabajo en la clínica alemana, comencé como cirujano oncólogo cuando estaba en los tiempos de Viña del Mar, donde trabajé, me formé después en Italia y en Argentina, y los pacientes muchas veces uno los operaba y andaba muy bien, pero después empezaban a subir de peso, a veces la piel se suelta un poquito, a veces el resultado no se mantenía tanto tiempo. Entonces, conversando con Sara, ¿qué será? ¿Por qué el cuerpo, a pesar de que lo dejaste tan bien, modestamente hablando, no se mantiene ese resultado tantos años como uno quisiera? Porque claro, si tú estás subiendo de peso, la lipo no es una cirugía para bajar de peso, sino que es para dar forma, pero bueno, si estás acumulando ese rollito aquí que te molesta en la zona abdominal, lumbar, y lo operas, ¿y por qué después el paciente vuelve a subirse? Se supone que está con una dieta más o menos razonable. Y ahí fue donde derivamos a esto y lo aprendimos en Barcelona. Entonces, fue una mirada que en verdad era algo totalmente innovador. La Sociedad Española de Antienvejecimiento y Longevidad
tiene más de 21 años. O sea, en España esto ya lleva mucho rato. En Chile no hay sociedad anti-envejecimiento. O sea, ese lapso, ese gap tenemos con el primer mundo. Más de 20 años de atraso. Acá, naturalmente que la medicina siguió avanzando y tiene muy buenos resultados como una medicina curativa. Pero lo preventivo era muy poco. Y esto se puede estudiar en Europa, en Francia, en España, donde están enfocados en el bienestar. En el bienestar que puede ser a través de una comida que tiene más regulación, a través de impulsar el ejercicio, darle importancia al sueño y también todos los tratamientos estéticos o, por ejemplo, lo que tuvimos la suerte de conocer nosotros con Sara, las termas. Las termas en Europa son muy importantes y son bastante diferentes a las termas en Chile, pero tienen características que hacen que los pacientes estén mucho mejor. Entonces, así surgió esto y hace ya 7 años, 8 años que estamos en este rubro, en este tema, asociado a lo que nosotros hacíamos antiguamente. Hacemos las dos cosas juntas y en el último tiempo esto como que tuvo una explosión. Y esa explosión la pueden haber visto, por ejemplo, en TikTok o lo pueden haber visto en la televisión, cuando quedó abierto ese micrófono entre el líder chino y Putin, cuando hablaban junto con el líder de Corea del Norte. No dice, estos tipos vienen hablando de guerras o de presupuestos, de armamento, y hablaban, a los 70 años uno es un niño, uno puede vivir hasta los 150. Bueno, aquí viene la teoría y la parte un poco media así como fantasiosa. Total, uno se cambia un órgano y sigue. Un trasplante no es tan simple, pero hasta líderes de ese nivel están preocupados de la longevidad y de sentirse y poder tener muchos años más vitales. Entonces, está eso. La revista Forbes, en su versión de Francia, hace, yo creo que hace un mes más o menos, salió que el verdadero lujo, hoy por hoy, es la longevidad. La longevidad bien entendida, no como vivir más años pero estar enfermo, sino que estar completamente vital más años. Entonces, esto yo siempre lo digo, es como una casa. La base es el sueño, después tú tienes un pilar fundamental que es la alimentación, y como nuestros productos en Chile no son tan nutritivos, tienen muchos preservantes, no hay tanta regulación, uno requiere suplementarse. El otro pilar fundamental es el ejercicio, eso no hay ni que decirlo. Y en el libro contamos también que no es que tú te inscribas en un gimnasio, pagues las 12 cuotas del año y con eso me voy a obligar a ir al gimnasio y listo. No, partí por algo simple, caminar 4.000 pasos al día va a hacer una diferencia, va a hacer un cambio. Si tienes con alguien con quien caminar, va a ser una actividad social también, vas a poder caminar, conversar, quizás hasta te vas a reír, te va a mejorar el humor. Los días, sobre todo que ahora ya viene más el sol, a pesar de que ayer tuvimos una tormenta que parecía Valdivia, ¿eh? Ojo, también hago siempre un recuerdo de Valdivia en todas las veces que hablo, pero parecía Valdivia. Siempre caminar te va a ayudar, y de ahí si tienes algunas otras actividades de salud que puedes hacer, alguna cosa guiada siempre, va a ser bueno. Y después, bueno, va a venir todo lo que podamos hacer para vernos mejor, que una parte del techito de esta casa es la medicina estética, los inyectables, las máquinas, todo eso, y lo otro va a ser la cirugía plástica para quien lo necesite, lo quiera, que la cirugía plástica, hay que decirlo también, siempre son desafíos físicos, dejemos de lado que no es lo más importante, lo económico, pero también sociales, porque viene el cuestionamiento. ¿Será mucha vanidad? ¿Me lo merezco? Son temas siempre que están dando vueltas, sobre todo 2, 3 días antes de la cirugía, los pacientes, me arrepiento y todavía no hago nada. Bueno, eso también está en el último capítulo, en el penúltimo capítulo del libro, hablado respecto a cosas que me preguntan la gente. Por ejemplo, si hago esto, me voy a ver, es otra, si salgo a correr ahora, doctor, ¿en cuántos años más me voy a ver como de 30? Es una pregunta real. Y para los que me conocen, yo de pronto igual tengo sentido del humor. Entonces, bueno, depende con qué velocidad corras hacia el pasado. La verdad es que uno tiene que tener una visión objetiva de dónde está, pero siempre, hoy es el mejor momento para partir. Con alguna cosa pequeña, porque lo que da resultado es la constancia y no hacer algo muy grande una vez. Entonces, los motivo a que la medicina anti-envejecimiento los acompañe siempre, todos los días de la vida. Ojalá Vivir sin Edad los acompañe, llegue a la parte racional, a los consejos, pero también un poquito al cuore, al corazoncito, los haga reflexionar, se sientan reflejados en las historias, sientan que el libro los acompañó y que puede ser una herramienta para hacer un cambio que comienza hoy y seguirá para todos los días hasta el 2200, esperamos, ¿no? Y ahora los dejo con Sara
para que nos hable un poco de un tema que es fundamental, que se habla mucho hoy por hoy, que está presente en todos lados, y son vitaminas, suplementos. ¿Son tan necesarios? ¿Se pueden obviar o son una necesidad al día de hoy? Y bueno, antes de eso, el agradecimiento siempre Eso es fundamental. al Sí, Colegio Médico Regional Santiago. de todas maneras, Tómale. a la doctora Crispi, que en este minuto está en reunión, pero ahí le haremos llegar una copia de nuestro libro. La verdad que el Colegio Médico se ha portado súper bien, nos acogieron acá, nos han ayudado con todo el tema de divulgación, de difusión, y al mismo tiempo vamos a poder tener la oportunidad de tener este libro en los distintos colegios médicos de Arica Punta Arenas, así que estamos muy contentos porque a ellos les gustó mucho el proyecto, así que en ese sentido estamos muy felices por eso. Lo más importante también es darle las gracias a ustedes que se dieron el tiempo en esta agitada ciudad que uno a veces le cuesta todo el tema de andar corriendo para allá, para acá, pero resulta que hacerse una pausa, hacerse un tiempo también es un signo de estar muy sano. Así que los felicito por aquello, porque se dan un tiempo para ustedes y eso también es muy bueno. Bueno, el tema fundamental de vivir sin edad fue justamente lo que contaba Eduardo inicialmente. Pasaba mucho que muchos pacientes nos decían, ya, pero me lo da anotado, doctora, porque se me olvida, porque no me acuerdo, porque aquí saliendo de la consulta, después un WhatsApp de vuelta, ¿cómo es que era la consulta? Entonces, ahí uno partió haciendo un PDF de como 4 páginas. Los que me conocen bien saben que yo soy muy de diagrama de flujo, así que eran unas rayas y unas líneas nomás, y no había mucha explicación en el tema. Después ya de 4 páginas pasamos a 15, pasamos a 20. Ya empezamos a armar el tema ya de suplementación bastante más ordenado para que lo pudieran tener. De ahí lo agarró Eduardo y le puso además un poco más de poesía al tema, y ahí ya la cosa agarró como 500 páginas. Entonces ahí ya tomó más cuerpo el libro. Entonces la idea es poder entregarles a ustedes esta información, tal como decía André inicialmente, una información que está chequeada, en donde la pueden ver y la pueden leer con total confianza, en el sentido de cuál vitamina sí, cuál vitamina no, los suplementos sirven o no sirven. Hoy por hoy en Chile, desgraciadamente, no tenemos regulación en cuanto a los alimentos. En los países del primer mundo existe una regulación súper estricta respecto a cómo se tienen que cultivar las plantas, el uso de los antibióticos, el uso de pesticidas, todas esas cosas están completamente reguladas. Acá no está, y como no está, pasa que a veces uno trata de comer algo sano, como por ejemplo pollo, y resulta que se encuentra con que el pollo acá en Chile, como no tiene regulaciones, salvo que sea de estos de granja, cuidados con granito y todo, pero el pollo del supermercado es un pollo que se guarda en piscinas con solución glucosada, con azúcar. Y entonces la concentración de azúcar que tiene el pollo es tan alta como una torta de chocolate. Y pacientes diabéticos que llegan y dicen, la nutricionista le dice, coma pollito con una ensalada, resulta que es un desastre, porque resulta que el paciente hace unos tremendos picos de insulina, y tenemos un paciente con una diabetes que está más descompensada y que terminamos aumentando los fármacos, y así viene toda una vuelta más larga. Entonces hay que empezar a buscar cuáles son las cosas que se pueden hacer para que el paciente vaya mejor. Y ahí la suplementación cumple un rol. Se sabe que después de los 30 años, todo el aparato de producción hormonal, de recambio de colágeno, cambia, baja. Entonces hay cosas que se pueden hacer para que este engranaje empiece a funcionar bien, empiece a funcionar de nuevo. Y si bien esto no es retroceder así, que vamos a volver a los 20, pero sí vamos a tener la energía suficiente, como antiguamente vendían el tónico ahí para poder sentirse mejor, tener más energía. Bueno, la suplementación cumple ese rol. Cuando a uno le faltan algunas patitas de los engranajes bioquímicos del cuerpo, anda más lento, pues hay más niebla mental, hay más cansancio, la cicatrización es más lenta. Entonces ocurre que cuando uno suplementa eso, esto mejora, anda mejor. Y pues siempre me pregunto, ¿y cuánto tiempo voy a tener que tomarme estas gotitas o estas pastillas? Desgraciadamente para siempre, porque resulta que no tenemos, como les digo, unos alimentos que sean extremadamente buenos. Me pasa con pacientes que tengo que están fuera de Chile y que cuando están en el primer mundo, sobre todo los que viven en Europa, se sienten muy bien, toman café con leche sin ningún inconveniente, se comen una ensalada, no se hinchan, no pasa nada. Claro, llegan acá a Chile, lo primero que se comen, por ejemplo, una palta, y resulta que la palta, como la extraen verde, al sacarla verde, las paltas quedan con una cantidad de sustancias
que inflaman el intestino. Entonces las personas dicen, oye, me comí una palta molida y me hinché, me sentí mal. Y una palta nomás. Entonces, una inocente palta. Lo mismo, ahí seguimos con el tema del pollo, con un montón de cosas más. Entonces, hay que cuidar, hay que chequear lo que uno alimenta, hay que preocuparse más. Y para eso, bueno, la medicina antienvejecimiento tiene una respuesta. Nosotros queremos ayudarlos en la difusión de eso para poder difundir medicina más bien de calidad respecto a qué cosas consumir, qué cosas no, cuándo un suplemento sí, cuando un suplemento no. Dosis altas de vitamina D pueden generar descalcificaciones si no van acompañadas de otros nutrientes. Dosis altas de melatonina en mujeres puede producir crisis hipertensiva. Entonces, ojo ahí, porque uno a veces dice, me estoy tomando unas pastillas nomás, y resulta que esas son las que están generando alguna otra descompensación. Entonces hay que hacer una mirada un poquito más integral. Ese es el plan de Vivir sin Edad, y lo más importante es que nada reemplaza una buena alimentación. Una alimentación en casa, en la mesa, con cariño, con calma, con tranquilidad, compartiendo con los suyos en la casa, porque eso hace que bajen los niveles de cortisol, los niveles de inflamación, y uno lo pase mucho mejor. Y al mismo tiempo, en el otro extremo, lo que le decimos a los pacientes, si viene tu mamá que tiene como 90 años y se quiere tomar un pay de limón con un cafecito, obvio que eso es salud acompañarla. No es salud decirle, no, ¿cómo vas a comer azúcar y qué sé yo? Si a los 90 años no se va a hacer diabética la señora. Entonces hay que acompañarlos y todo. También el tema de la salud mental es súper importante, el sentirse acompañados, el compartir, el conversar, el salir a caminar con alguien para poder conversar, para poder discutir algún tema, siempre es entretenido. Así que espero que disfruten el libro, que se entretengan, porque vienen varias cosas, vienen varios tips. Cuando alguien les diga algo, oye, ¿tomo magnesio o no tomo magnesio? Busquen ahí capítulo de suplemento y ahí qué magnesio sí, qué magnesio no. Cosa de que el consejo sea un consejo mucho más guiado, más orientado. Eso es. Bueno, mira, muchas gracias a lo que nos ha contado Sara. En verdad es lo que hacemos todos los días en la consulta. Un poco motivar a las personas, ojalá que todos estén sanos, que es lo que más buscamos. Que finalmente todos los que nosotros conocemos los impulsamos a que se mantengan sanos el mayor tiempo posible, porque sanos podemos dar todo nuestro potencial para nuestra familia, nuestros amigos, nuestros pacientes, y al final en eso se basa la vida, en poder compartir. Entonces, ¿lo yo? Listo. Sí, tú. Ya. Es que si no va a parecer que yo me estoy robando la película. No. Sí, ya saben qué hace. La humildad del cirujano plástico. ¿Sí? Mira, yo creo que uno de los capítulos más importantes siempre son los agradecimientos. Entonces, les damos las gracias a ustedes por estar acá. Y este libro no nació en un escritorio, nació en conversaciones, en silencios, en preguntas que nos hicieron pacientes, colegas y seres queridos. Nació de la necesidad de entender por qué envejecemos como lo hacemos y cómo podríamos hacerlo mejor, con más conciencia, más compasión, más vida. Gracias a quienes confiaron en nosotros sin esperar respuestas inmediatas, pero sí compañía en el camino. A los pacientes que compartieron sus historias, muchas veces sin saber que esas historias iban a convertirse en el alma de estas páginas. Gracias a nuestros padres por enseñarnos, con y sin palabras, que al tiempo no se le teme, sino que se comparte y se disfruta. Un beso para ustedes. Y a nuestros hermanos, por ser testigos silenciosos de quienes fuimos y acompañarnos en el camino de convertirnos en quienes somos. Y sobre todo, gracias a ti, lector, lectora, y gracias a ustedes, por abrir este libro con el corazón dispuesto. Que cada página te acompañe y ojalá también te transforme. Entonces, para incluir un poquito del tema mío, igual que es la cirugía. Pobrecito. Dos anécdotas solamente. La gente se pregunta si de pronto ir al médico cuando estoy sano, en verdad, no estaré tonteando, por decirlo de una forma elegante, respetando el lugar. Porque de pronto la sociedad y todo lo que te rodea te cuestiona todo. O sea, te cuestiona de por qué te compraste zapatos, de por qué te cambiaste el auto, por qué saliste de viaje, por qué te cambiaste el color de pelo, todo. Chile es muy cuestionador.
Gracias por venir, Carlos, Mirta, son argentinos. Yo viví en Argentina 1 año y medio y es una sociedad distinta, que a mí me recibió muy bien, muy bien. Son muy lindos años los cuales viví allá, hace más de 20 años, pero es una sociedad distinta. Chile te cuestiona. Y ese cuestionamiento parte desde que te enfrentas con otra persona y ahí es donde uno dice, cuando te enfrentas a la cirugía plástica, ¿esto es muy superficial? Y aquí se los leo. A. La gran batalla entre la profundidad y la estética. ¿Qué es superficial y qué no lo es? Siempre les digo, cuidar de ti nunca es superficial, es un acto de amor propio. Y si sentirte mejor con tu reflejo en el espejo te da seguridad, eso se traducirá en cómo te enfrentas al mundo. Después de todo, la superficialidad no está en lo que hacemos, sino en el por qué lo hacemos. Y ahí está un punto muy importante. Si uno lo hace para sentirse uno mejor, lo hace por uno, nunca es superficial. Es amor propio, es querer cuidarse. Y la otra pregunta siempre es, ¿me lo merezco? Esta no siempre se dice en voz alta, pero está presente en muchas miradas. La duda, el cuestionamiento interno, porque ya no estamos en base a lo que pasa afuera, sino que es la duda de uno consigo mismo. La idea de que priorizarse puede ser egoísta. Siempre les recuerdo, cuidarte no es un lujo, es una necesidad. Te mereces todo lo que te haga sentir bien y te impulse a ser la mejor versión de ti mismo. Y así, entre preguntas hay risas, silencios, reflexiones y a veces lágrimas. Porque el camino hacia cualquier cambio empieza con un diálogo honesto, no solo conmigo como médico tratante o con Sara, sino consigo mismo. Y mientras escucho sus respuestas, muchas veces me hago las mías. ¿Qué esperan encontrar al final de este proceso? ¿Cómo puedo ayudarles a verlo desde una perspectiva más amable, más consciente, más humana? Y ahí es donde se une el cuerpo y el alma. Esta frase tan socorrida que incluso se hizo hasta un programa de televisión hace 20 años atrás con esa frase, pero este es un sentido completamente distinto. Cómo el cuerpo, que nosotros de pronto cuando nos vemos después de un carrete a las 3 de la mañana, vamos al baño, tenemos esa espantosa luz cenital arriba, deberíamos tener esos espejos como de Hollywood con las luces al frente. Y te ves cansado, los ojos, las ojeras, todo, y tú dices, y le echas la culpa al cuerpo. ¿Qué te pasó? Y en verdad es lo que hemos hecho. Cuánto nos hemos cuidado, lo que hemos comido. Porque cuando estamos bien, un carrete no pasa nada. Hay energía y todo para poder pasarle, el siguiente estamos bien. Pero cuando estamos al límite de estrés, de la comida, si fumamos, va a ser que un día de carrete, 2 días después nos vamos a sentir mal. Entonces, a eso los motivo, a que cuiden de sí mismos. No es algo egoísta, es algo muy importante. Es la medicina del siglo XXI, que ojalá se entendiera más así, que fuera algo mucho más transversal, porque la medicina se ha puesto muchas veces, la gente nos ve como alguien distante, un poco soberbio, poco cercano, consultas muy breves, muy pequeñitas, muy pocos minutos. Realmente no llegamos a conocer a quien estamos atendiendo. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, Alejandro, que es un amigo y colega cirujano plástico de la clínica, hacemos cosas que son cambios muy grandes para las personas y es una lata hacerlo en personas que en verdad no conocemos y que ellos sienten que nos cuentan y nos abren el corazón a un extraño en 5 o 10 minutos, cosas que no se han atrevido a contarle jamás a nadie. Y eso es una asimetría que nosotros tratamos de derribar y que en verdad, bueno, de pronto somos muy buenos para hablar, pero consultas más largas logran que lleguemos al corazón de las personas y con eso el resultado va a ser mucho mejor. Ya sea si te quieres operar, si te quieres colocar Botox o simplemente quieres tomar suplementos. Así es que esta es la invitación, que Vivir sin Edad sea un lema para que los acompañe de aquí en adelante. Cualquier cambio, por pequeño que sea, por empezar a tomar un magnesio en la noche, quizás la gente dice magnesio, dormir mejor, participa de una serie de procesos biológicos que finalmente tienen una sumatoria positiva, no solamente, no una pastilla para dormir, se entiende así, o quizás salir a caminar, dar una vuelta a la manzana, habitualmente son 1000 pasos, dar 3 vueltas a la manzana, 4 vueltas a la manzana, simplemente eso, va a ser un cambio y el tú o el ustedes del 2035 lo va a agradecer, porque si hubieran comenzado el 2010, probablemente todos estaríamos mucho mejor. Pero el 2010, todas estas cosas ni siquiera se conversaban en Chile. Así que gracias nuevamente por venir, gracias por acompañarnos, gracias Andrea por el prólogo,
por la generosidad de venir hoy, de acompañarnos en este lanzamiento. El segundo, esperamos que el tercer libro, que ya está en pensamientos, quizás sea un poco más profundo en otros aspectos, también nos acompañen. Y ahora te doy la palabra. Sí, lo primero vamos a invitar a Andrea, por favor, para que nos acompañe, para las fotos de rigor ahí, porque la difusión ha sido súper importante. Hicimos nosotros un gran cambio de estar escondidos en la consulta a salir. En realidad, entre Andrea, que nos ayudó con el prólogo, Edith, que estaba por ahí, Radio Imagina también, y muchos de nuestros amigos en general de los medios de comunicación nos han ayudado a poder salir de la cueva ahí del encierro de la consulta a poder divulgar mucho más el tema de salud, y en eso agradecemos mucho ahí, Andreita, en aquello. Y ahora, bueno, los invitamos a un coffee para que disfruten. También va a estar el libro al fondo ahí a la venta para que los que lo quieran tener. ¿Con el libro? Ahí sí, foto ahí, pongamos con el libro. Acá. Eduardo. ¿No saca el micrófono? No se cae, no sabe con el cable. Sí, ahí. Ahí sí. Estamos. Ustedes dos solos, pues. Ahí. No, besita. Entonces, De esto tenemos varios. espera, un poquito más allá. Ahí. Ahí. No vamos a echar el micrófono del colegio médico. Numerito ahí. No nos invitan más. No nos invitan más, sí. Hacemos Bien. entonces al coffee ahí y conversamos un poquito más. Me puedo quedar. Ah, maravilloso.